Bueno, vamos a hacer dos, parece. Tres. Hasta el momento, tres. Sí. Bueno, vamos a ver entonces. Ahora sí. ¿Anda bien? ¿Se escucha bien, por lo menos? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Ahí viene otro más. Bien, bien, bien. Chicos, ustedes tienen que hacer el resumen de la historia de la farmacia, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Enviaron todos el trabajito? Yo no, profe. Bueno. Tenés tiempo hasta el viernes para mandarlo. Listo, profe. Hoy lo mando. Bien, perfecto. Déjeme que busque el apunte. Bueno, a ver, ¿dónde nos quedamos nosotros? Eh, Bueno, chicos, ¿hasta dónde llegamos nosotros? ¿Me pueden recordar? Chicos, ¿me pueden recordar hasta dónde llegamos en la clase pasada? Yo no estuve, pero por lo que vi en la clase grabada, creo que leyeron farmacodinamia, me parece. Bien, farmacodinámica. Bien, bien, bien. Entonces continuamos de ahí. Bueno, a ver. Bien, ¿quién quiere leer lo que es farmacodinamia? A ver. Ahí yo lo tengo en el mismo celu. Voy a ver si no se me corta, si lo leo, a Dale, ver. dale, tranquila. Tengo el PDF acá. Clasificación de los medicamentos, o también lo leyeron, ¿no? Clasificación de los medicamentos, sí. Sí, acá está. ¿Qué es farmacodinamia? Farmacodinamia es el estudio de los efectos de un fármaco en el organismo. Esto incluye el análisis de su mecanismo de acción y la proporción entre la dosis y sus efectos bioquímicos y fisiológicos. Y dice, ¿Dale? el término, dale, farmacodinamia tiene origen en dos palabras de origen griego, farmakon, que significa fármaco o droga, y dinamis, que significa fuerza. Para entender el objeto de estudio de la farmacodinamia es esencial conocer el concepto de receptor o diana. Es la estructura celular con la que va a interactuar el fármaco de forma selectiva, para que éste pueda cumplir su función en el organismo. Dicho de otro Bien, modo, los receptores son macromoléculas con funciones específicas que junto con el fármaco van a generar alguna de estas respuestas en el organismo. Y ahí están todas bien, las respuestas. bien, bien, bien. En ¿Sigo? sí, no, hasta ahí vamos. En fin, la farmacodinamia es la ciencia que se encarga del estudio del fármaco en sí, ver los efectos del fármaco sobre el cuerpo, sobre el organismo en sí. Ejemplo de esto fue la famosa vacuna contra el COVID. Fue uno de Sí. los, hizo un estudio de farmacodinamia para poder estudiar su accionar dentro del cuerpo. Como ahí Ujú. dice, se encarga principalmente de las células dianas del cuerpo. Son células receptoras de estos medicamentos para poder llevarla puntualmente al órgano que hace falta en su accionar. En el caso de las vacunas contra el COVID, tiene que ir directamente hacia la parte pulmonar y la parte inmunitaria.
Tienen que cumplir una doble función, por así decirlo. Si bien, como dice, dicho de otro modo, son macromoléculas. Son moléculas grandes que van a captar estas otras chiquititas para poder llevar así una respuesta a todo el organismo. ¿Estamos ahí? Otro estudio que está, otro medicamento que está en estudio de farmacodinamia es perdón, que me torcí el cuello esta mañana. Es la vacuna contra el VIH. Todos los medicamentos que se van a aprobar de ahora en adelante van a estar avalados por un estudio de farmacodinamia. ¿Estamos? Bien. Continuar con los mecanismos de los fármacos, de acción del fármaco. Ok. Cambios en la actividad enzimática. Por Sí, ejemplo, los fármacos para controlar los niveles de insulina. sí, El próximo son las modificaciones en los canales iónicos, por ejemplo, los anestésicos de acción local. El próximo, modificaciones en la estructura o en la producción de proteínas, por ejemplo, los tratamientos farmacológicos con estrógenos. Y ahí bien, dice, bien. Sí, sí, el descubrimiento de los receptores es un aporte del farmacólogo británico John Newport Langley, bien. quien a finales del siglo Ahora, XIX, sí, bien. Ahora, directamente vamos con el mecanismo de acción del fármaco, porque esos otros cambios es más de lo mismo. ok, Y los mecanismos de acción listo, del fármaco es un poquito más de lo mismo, pero un poco más complejo. ¿Estamos? ok. Continúo con esa partecita. Mecanismo de acción de los fármacos se entiende por mecanismo de acción a todas las manifestaciones o reacciones que genera un fármaco en el organismo. En ese sentido, los mecanismos de acción dependen de diversos factores relacionados a la unión fármaco-receptor, tales como, y ahí hay un montón de... Bien. Nosotros tenemos el mecanismo de acción de los fármacos, que nosotros tenemos que ver las manifestaciones y reacciones que éste puede llegar a causar. Dentro de los mecanismos nosotros tenemos lo que es una selectividad, como anteriormente le había Sí, dicho, es selectivo para ciertos organismos o ciertos órganos para que haga función ahí. Eso es la selectividad. Dice, sí, por ejemplo, la vacuna contra el COVID tiene que ser selectiva para el sistema inmunológico. Ciertos medicamentos, por ejemplo, un medicamento para la presión arterial, que es un alotrial o enalapril, atenolol, son medicamentos que van a tener doble efecto, doble selectividad. Uno va a actuar a nivel cardíaco y otro a nivel renal, porque la parte renal es la parte que va a equilibrar la presión arterial que tenemos en nuestras arterias, en nuestras venas. ¿Estamos ahí? A través de la orina eliminamos todo el tipo de la presión arterial. Bien. Luego tenemos una afinidad. La afinidad esta, como ahí dice, es la atracción que existe entre el receptor y el fármaco. Es decir, la capacidad que tiene para formar una unión estable. La mayor afinidad, mayores probabilidades que el medicamento haga su efecto inmediato y deseado. La afinidad, en pocas palabras, como ahí dice, nosotros tenemos que dar el medicamento justo, con la dosis justa. Ahí nosotros vamos a medir todo: afinidad, reversibilidad, actividad intrínseca, potencia, eficacia, todos los mecanismos. Por ejemplo, a mí, el cardiólogo, me da cierta pastilla para mi control de presión arterial, digamos. Esa pastilla no hizo una selectividad, no hizo una afinidad con mi cuerpo. Al contrario, está haciendo una reversibilidad. Implica que no hace la función deseada, no cumple con su función, sino que la empeora y no veo ningún cambio en mi cuerpo con respecto a la nueva medicación.
Lo que sería la potencia sería la cantidad de dosis, los miligramos dentro de esa pastilla. No es lo mismo un 0,5 que un miligramo. No es lo mismo. Un miligramo implica que hay más potencia para que ese fármaco actúe ahí nomás. ¿Estamos? Y no es lo mismo un comprimido que un inyectable. Un inyectable va a tener su accionar mucho más rápido, porque ya está diluido y va al torrente sanguíneo. ¿Estamos ahí? Bien. La eficacia es con la que nosotros queremos que es lo mismo que su accionar, que su afinidad y su selectividad. La eficacia es lo que nosotros queremos que se realice con ese fármaco. ¿Queremos que se baje la presión arterial? Bueno, tenemos que ver la eficacia de ese medicamento sobre nuestro cuerpo, sobre todo. ¿Estamos? Bien. También tenemos de acciones farmacológicas y efectos farmacológicos, que es más de lo mismo que estamos hablando. Es más de lo mismo. O sea, directamente, mientras se sepan el mecanismo de acción del medicamento, el resto es exactamente lo mismo. No hay más que hablar porque es lo mismo. Lo que sí podemos tener nosotros sería el efecto farmacológico, que está en la hojita que continúa esta, que ahí tenemos diferentes efectos. Tenemos un efecto primario, un efecto secundario, un efecto colateral, un efecto tóxico y un efecto letal. El primario son los efectos que nosotros esperamos de ese fármaco, su accionar, su afinidad y su selectividad. ¿Estamos? El efecto placebo. Todos hemos escuchado alguna vez hablar del efecto placebo. El efecto placebo se trata de no dar un fármaco, sino de dar una sustancia acuosa. Ejemplo, agua. ¿Dónde vamos a ver esto más que todo un efecto placebo? En los abuelos, sobre todo. Vieron que nuestros abuelos mayormente ya se ponen muy quejosos, se quejan por todo, que le duele el brazo, le duele la uña, le duele la punta de la nariz, la oreja, bueno. Lo llevamos al médico y el médico nos dice que no tiene nada, que es una persona completamente sana, fuera de sus otras patologías que llegue a tener, pero es completamente sana. ¿Qué implica? Que todos sabemos que nuestros abuelitos quieren llamar la atención. Todo. Por ejemplo, nosotros le podemos dar una pastillita de caramelo. Vieron que hoy en día vienen las pastillitas de caramelo, que son pastillitas cuadraditas, chiquititas, en forma de corazón, triangulitos, bueno, en fin, un montón de formas. Podemos engañarles a nuestro abuelo y decirle, toma, este es el medicamento para que se te vaya el dolor de la punta de la nariz o de la oreja. Se la dan a los 5 segundos, se le fue todo el dolor. No tiene nada, que son los nietos, los hijos, son unos genios porque le dieron con la tecla, porque el médico que no sabe, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, todo ese aspamento que hacen nuestros abuelos, nosotros lo podemos curar con un efecto placebo. Y este efecto placebo sería un caramelito, o como quien dice, una mentira blanca. ¿Estamos? Sin tener que estar llenando de fármaco, que fármaco, que fármaco, que fármaco, un montón de droga. No, podemos hacer el efecto placebo. Sobre todo, ahí se van a dar cuenta que no es tanto lo físico, sino ya lo psicológico, ya la parte de la salud mental, que están queriendo llamar la atención, que quieren estar más en contacto con ustedes, con la familia y sucesivamente. ¿Me entendieron hasta ahí? Bien. Sí, profe. Continuamos entonces. Sí, dime, Karen. Sí, profe. Sí, 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 lo Bien, entendí. bien. El efecto colateral son efectos generados por manifestaciones deseadas del medicamento. Ejemplo, un efecto colateral sería, si a mí me dan
una pastilla para la presión arterial, mi efecto primario va a ser que se disminuya la tensión arterial, pero voy a ir al baño a orinar mucho, porque ese es su efecto colateral, el ir a orinar, el ir al baño. ¿Estamos? Bien. Un efecto tóxico. Acá podemos combinar el efecto tóxico y el efecto letal, las dos cosas juntas las podemos combinar. ¿Por qué? Un efecto tóxico es cuando te venden o consumís un medicamento en mal estado, vencido. Nos hace mal, nos intoxicamos, como quien dice, cuando empezamos a tener brote de sarpullido, una reacción alérgica. Ese es nuestro efecto tóxico. Y nuestro efecto letal, dependiendo si somos alérgicos a ciertos medicamentos, a ciertos fármacos. Por ejemplo, voy a poner el caso de mi madre. Mi madre es alérgica a la penicilina. Si a ella en un accidente tiene una infección y le dan la penicilina como antibiótico de amplio espectro, ella se me muere porque es alérgica a tal medicamento. ¿Estamos? Ese es un fármaco de efecto letal. ¿Por qué? Porque causa un shock anafiláctico. El shock anafiláctico es exceso de alergia, digamos, que ella tiene por el medicamento este. Otro efecto letal. Si bien en la Argentina no está sancionada la ley de muerte, no está sancionada, pero sí en otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Ellos sentencian a los presos a una muerte, ya sea bueno, no sentencian a muerte. Se le da el fármaco letal, se les inyecta y listo. Esa persona dejó de existir. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Quién quiere leer qué es la farmacología? Yo no tengo drama, pero tengo que buscar las Bueno, hojas. bueno, Paola, no hay problema. Hoy me atrasé un poquito porque tuve que ir al médico, así que por eso no sabía bien cómo está la clase. Bien, tranquila, tranquila, no hay apuro. Tenemos hasta las 8, tranquilo. ¿Por dónde, profe? ¿En dónde? ¿En qué es la farmacología? No la encuentro. Es- Debe haber Está, no, a ver. En la página 24. Ay, gracias, Agustín. ejemplo de farmacología. Farmacología. Acá la encontré. Bien. Bien. La farmacología es la ciencia que estudia los productos fármacos o sustancias químicas, abarcando los efectos biológicos, su composición, sus fuentes, sus propiedades químicas. La palabra farmacología proviene del griego farmakon, que se refiere a los fármacos de una variedad de sufijos, logos y significados en ciencia. Bien. En pocas palabras, la farmacología no es más de lo que venimos hablando también. Estudia el comportamiento y el producto, que sería la sustancia química, en este caso el medicamento, en los efectos biológicos, como nos hace bien, que esté bien equilibrados todos los componentes químicos, las fuentes, si deriva ya sea de la parte sintética o la parte natural,
y sus propiedades químicas. Sus propiedades justas y específicamente químicas. ¿Estamos? Bien, Bien. Continúa. bien. La farmacología se encuentra dentro del campo de la biomedicina, ya que estudia los efectos biológicos y efectividad que los fármacos tienen sobre la persona en el tratamiento de un problema médico específico. La farmacología abarca también otras áreas como la farmacia, enfermería, odontología y medicina veterinaria. La farmacología también es responsable de testear los fármacos para medir el nivel de toxicidad y potencialidad de un valor terapéutico. Bien. Es más de lo que venimos leyendo exactamente lo mismo. Es más de lo mismo. Es el estudio fisiológico, biológico, efectividad, selectividad, afinidad y acción. Bien. Sabemos, mejor dicho, que hay diferentes fármacos que usamos los seres humanos y los animales. Son exactamente lo mismo. No hay variación en ninguno de los dos. En el caso de un corticoide, por ejemplo, una dexametasona, es exactamente lo mismo para el hombre que para el animal. Es exactamente la misma composición, no varía en nada. ¿Estamos? Bien. Salvo, bueno, el famoso, qué famosa lo puso en moda ese año, la Alfano, Graciela Alfano, la actriz, ella puso en moda el famoso Rivotril. ¿Se acuerdan del famoso Rivotril? Bueno, es un medicamento de uso tanto para humanos como para animales. Acuérdense que ella le daba las gotitas de Rivotril al pobre gatito para que se duerma y no jode al pobre animalito. Bueno, causan ciertos efectos también. ¿Estamos? Bien. Bien. Continúa, Paula. Bueno, el primer instituto de farmacología fue fundado en el año 1947 por Rolf Bergin en la Universidad de DuPont y Estonia Bergin era profesor de medicina médica, pero quiso introducir el estudio de la acción fisiológica a los fármacos que le enseñaba con una ciencia experimental diferente a la farmacología. Dentro de la farmacología existen otras especialidades como lo son. La farmacodinamia estudia cómo los fármacos afectan un organismo. La farmacocinética estudia cómo el organismo reacciona frente a los fármacos. Y la farmacología terapéutica estudia los productos químicos en la relación de estado inmunológico, biológico, microbiológico, biológicos y conductuales que influyen sobre la enfermedad. La neurofarmacología estudia las sustancias químicas que afectan el sistema nervioso central. La farmacología molecular estudia la característica bioquímica y biofísica entre la relación entre el fármaco y el organismo. Bien. Como le dije hace rato, es más de lo mismo que venimos hablando. ¿Estamos? Si bien, ¿quién descubrió lo que sería la parte de la farmacología? Fue el doctor Rudolf Buchain, quien fue el que llevó un poco más allá el estudio de los fármacos. ¿Estamos? Bien, yo quiero que ustedes como trabajito investiguen vida y obra de Rudolf Buchain. Bien. Vida y obra de Rudolf Buchain. Que esto lo van a tener ustedes en sus carpetas, en sus hojas, y la próxima clase los vamos a ir comentando qué hizo este hombre. ¿Estamos? Perfecto. Bien. ¿Cómo es? Eso es ¿De como quién, por- profe? ¿Cómo, Agustín? ¿De quién? Vida y obra de... Rudolf Buchain. A ver si ahí sale el nombre, si lo pueden ver por ahí. A ver, Ahí está. ahí está, ahora sí. Gracias. Rudolf Buchain. Bien. Averigüen vida y obra, y la clase que viene los vamos a ir dialogando entre todos. ¿Estamos?
Bien. Bien. Bueno, continuamos entonces con lo que son las formas, la farmacodinámica. Ya hemos visto que la ciencia que se encarga del estudio cómo afecta el medicamento en el organismo. La farmacocinética es la reacción frente al fármaco. Si nuestro cuerpo reaccionó bien hacia el fármaco ese. ¿Estamos? Bien. La farmacología terapéutica, como dice ahí, estudia productos químicos relacionados en estado de inmunológico, biológico y microbiológico. ¿Qué implica? Que tenemos que se encarga se encarga de estudiar todo lo que afecta al sistema inmunológico, sobre todo. ¿Estamos? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a ser su forma terapéutica? Si va a ser inmediata, va a ser lenta, va a haber como la vacuna del COVID, vamos a tener que repetir una dosis, 2 dosis, 3 dosis. ¿Cuántas dosis tenemos que repetir? ¿Estamos? De hecho, el paso a mí del COVID todavía me faltan 3 vacunas. 3 vacunas. Pero bueno. Vamos con la neurofarmacología. Son los medicamentos psicofármacos. Son todos los psicofármacos o los ansiolíticos que actúan en el sistema nervioso central. Y la farmacología molecular se encarga de todos los fármacos a nivel de la parte bioquímica, bien molecular. Cómo se acciona, por ejemplo, cómo actuaría la vacuna contra el VIH. Vaya hasta la parte más molecular de la gotita de sangre para analizarla y ver su accionar. ¿Estamos? Bien, continúen con forma farmacéutica. ¿Quién la lee? Yo, profe, Bueno, se denominan preparados farmacéuticos, formas medicamentosas, formas farmacéuticas o de dosificación o simplemente preparados a los productos elaborados a partir de las drogas para poder ser administradas al organismo. Estos preparados pueden tener una o varias drogas y son confeccionadas por el farmacéutico o la industria farmacéutica. Existen en estado sólido, semisólido, líquido y gaseoso, soluciones, suspensiones, emulsiones o dispersiones coloidales. En muy bien. general, Paramos ahí. bueno, Paramos ahí. Como dice, formas farmacéuticas. Se denomina a los preparados farmacéuticos. Tenemos sólido, semisólido, líquido, gaseoso. Un medicamento sólido, vendrían a ser las pastillas, los comprimidos. Esos son sólidos. Una buscapina, una Sertal, esos son sólidos. Los semisólidos, por ejemplo, sería un comprimido de Lactron. Ustedes han visto que el Lactron es como si fuese una capsulita gomosa. Bueno, ese sería un semisólido. Y tenemos líquido, que serían los jarabes, las inyecciones. Y los gaseosos tenemos lo que se utiliza en las nebulizaciones, por ejemplo. Los aerosoles, que son también vías nasales, todo lo que sea parte nasal, vía respiratoria, son los gaseosos, todo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Continúa entonces con, en general, las drogas y preparado eso. en general las drogas y preparados poseen 3 nombres principales: nombre químico, nombre genérico y nombre registrado. Bien. Acá tiene que entrar la paciencia nuestra, sobre todo. Porque en este pedacito nosotros vamos a encontrarnos con las personas mayores, las personas ancianas, que le van a ir a decir, mi hija, deme el jarabe Flores Azules. Bien, es el nombre registrado, Flores Azules. Pero en su jarabe, el nombre genérico, por ejemplo, pongámosle mucosolvan, pongámosle un ejemplo. ¿Estamos?
Y como producto químico, mucolítico, pongámosle. Todos son ejemplos. Bueno, pero ustedes dicen, abuelo, no existe, no está en nuestro stock el jarabe Flores Azules, pero tenemos otro. ¿Cómo le hacen entender que el Flores Azules es el nombre de la marca? No es el genérico y no es el accionar del medicamento. ¿Cómo le hacemos entender? Armarnos de paciencia. Y decirle sobre todo, abuelo, es el mismo medicamento, solamente que cambia el nombre. Es el mismo medicamento, tiene las mismas propiedades, cambió el nombre del laboratorio. No, pero yo quiero el Flores Azul porque a mí me hace bien. No, no le hace bien. Es el mismo efecto que todos. Todos los medicamentos son exactamente lo mismo. ¿Estamos? Lo que cambia es el nombre de la marca, el nombre registrado, nada más. Bien, continúe. Formas farmacéuticas sólidas. Polvos, compuesta por una o varias sustancias mezcladas, finamente molidas para la aplicación externa o interna. Ejemplo, polvo de digital en forma de cápsula. Por ejemplo, esos polvos digitales serían, no sé si ustedes consumieron o conocen la Dosaflex 1000 miligramos. Es una capsulita que ustedes la abren y es polvo. Es puro polvito lo que tiene adentro. O el famoso Uvasal. Uvasal, bueno, ¿quién no toma un Uvasal de vez en cuando? En un sábado, en un domingo sobre todo. ¿Quién no lo ha tomado? Bueno, un Uvasal, un Alical. ¿Quién no lo ha tomado? Bueno, todos esos son productos sólidos de polvos digitales, digamos. ¿Estamos? Vienen otros medicamentos que necesariamente se saca la capsulita, se la rompe y se echa el polvito en el vaso. Vienen, todavía existen esos medicamentos. Y algunos son bastante adictivos. ¿Estamos? Bien, continúe nomás. Papeles, pequeñas hojas de papel común enceradas y transparente dobladas, que encierran una dosis de polvo cada una. Bueno, hoy en día ya no existen los papeles. Eso se utilizaba al principio de la farmacia, cuando el médico le ordenaba al farmacéutico preparar el medicamento y el farmacéutico te lo entregaba en un papelito bastante dobladito, que te lo hacía como un sobre. Tome, ahí tiene lo que el médico le ha recetado. ¿Estamos? Eso se usaba antes, muchos años antes. Hoy en día ya no. Hoy en día ya viene todo en sobrecito, ya viene todo bien cerrado, con la medida justa, todo. Un ejemplo de esto, el 102 años plus, las vitaminas que vienen en sobrecito, bueno, ese es un ejemplo. Sí, continúe. Oleosacaruros, mezcla de azúcar, sucrosa y una esencia. Bueno, hablando de lo mismo, las vitaminas son mezcla de azúcares con ciertas esencias. Por ejemplo, ¿quién no tomó en su vida un Veroca? Las pastillas de vitamina Veroca. ¿Quién no la ha tomado? O también volvemos a repetir lo mismo. Un Alical, una Vallaspirina C, un Vic, un tecito Vic, un tecito de Vallaspirina. Todo eso son sacarosa con esencia, ya sea de limón, de miel, de manzanilla. O sea, vienen con bastantes tipos aromáticos, digamos. Sí, continúe. Granulados, mezcla de polvos medicamentosos y azúcar, partida en pequeños granos. Bien. Este caso es
que son mayormente se los dan a las personas que tienen problemas digestivos, sobre todo, porque al tener, por un ejemplo, una úlcera gástrica, no pueden consumir medicamentos sólidos, o sea, pastillas, sino tienen que consumir algo más diluido en agua para que no cause más irritabilidad al estómago. En este caso se sabe dar lansoprazol en sobres de polvito. Es medio vaso, se echa, se rompe el polvito, se lo echa y es todo granulado. Es bien granulado. Y ese se lo toma tranquilamente. ¿Estamos? Bien. Continúen con el otro. Cápsulas, cubierta de gelatina que se llenan con sustancias sólidas o líquidas y se administran por deglución para evitar el sabor y el olor de los medicamentos. Hay 3 tipos de cápsulas: duras para drogas sólidas, cápsula elástica y perlas para líquidos. Ejemplo, cápsula de ergocalcifenol, cápsulas de efedrina. Bien. En este caso tenemos los alcances a la mano. Tenemos hoy en día que ya viene la buscapina en perla, la Sertal en perla, el Actron. Tenemos, ¿qué otro medicamento más tenemos en perlas? Bueno, ahora, hoy en día están saliendo el Leucitón o el Geliberan en perlas. Están sacándolos al mercado esa nueva variedad. Teníamos líquido, comprimido, sólido, líquido, y ahora tenemos en cápsula. Son de accionar rápido. ¿Por qué? Porque al ser tipo gel, la cápsula se derrite en el estómago y deja no producir tanta irritabilidad, tanta acidez, tanto pesadez, digamos, estomacal. Permite una mejor absorción del medicamento todavía. ¿Estamos ahí? Bien. Continúe entonces con sellos. Sellos, envolturas preparadas con pasta de almidón y que contiene sustancia en polvo, difíciles de deglutir. Pueden contener hasta 1 gramo de droga, cilíndricos o en forma de plato poco utilizados. Bien. Los sellos serían, en este caso, las pastillas efervescentes, por así decirlo. Las pastillas efervescentes. Bueno, vendría a ser, en este caso, los sellos. Porque ustedes tienen, dentro de esa pastilla, está la droga comprimida. Está bien encapsulada, bien comprimida, bien solidificada. Bueno, ese caso sería esta parte de los sellos. ¿Estamos? Bien. Las tabletas, como dice ahí, tabletas comprimidos, son sólidos, generalmente discoidea, obtenida por compresión en forma farmacéutica no utilizable. Bueno, estas nosotros ya sabemos cuáles son las tabletas. Tenemos una tableta de buscapina, una tableta de Viaspirina, Actron, todos los medicamentos que vengan en la tirita, como le llamamos comúnmente, ¿no? Son todas las tabletas. Todos los medicamentos de ahí. ¿Estamos? Bien. Cápsulas o tabletas liberan la droga lentamente en el tubo digestivo de acción sostenida. Se administra en intervalos menos frecuentes que con las cápsulas o tabletas comunes. Las pastillas destinadas a disolverse lentamente en la boca. Estas vendrían a ser las sublinguales o la famosa aspirineta. ¿Quién no come una aspirineta de niño que jugaba cada rato con la aspirineta y le gustaba que le pique la garganta, que no sé qué, que no sé cuánto? Bueno, la aspirineta es una de estas cápsulas o tabletas, porque se disuelve en la boca, tranquilamente. Extractos sólidos, forma medicamentosa obtenida por preparación de principios activos de drogas vegetales o animales con disolventes apropiados. Ejemplo, la belladona. Si bien esta belladona es un excelente somnífero, pero ¿qué pasa? Si nosotros nos pasamos de belladona,
Y ahí te voy, San Pedro, agárrame, por favor, porque no podemos causar, literalmente no podemos morir con un exceso de belladona. Es una de las drogas que anteriormente en la antigüedad lo usaban mucho, mucho lo usaban. Ahora, si bien es poco común, pero sí se usa. ¿Vamos? En estos extractos sólidos podemos utilizar lo que se está tentada, Bárbara, está tentada. En este caso podemos mencionar lo que hoy en día sería el aceite de cannabis, en lo que sería extractos. El aceite de cannabis se extrae justamente del proceso de extracción y de, bien digo, que se va a exprimir toda la planta para poder sacar el aceite. ¿Estamos? Bien. Y óvulos son supositorios vegetales. Eso no hace falta que lo sepan porque es algo muy, muy común hoy en día ya. Antes era como, wow, lo más grande de la farmacia, lo más grande de los medicamentos. Hoy en día ya es muy común. Cuando te administran óvulos, cuando te administran ciertos suplementarios vegetales. Por ejemplo, tenemos un suplementario vegetal que es para aumentar nuestra masa muscular, la creatinina, tenemos para aumentar nuestras hormonas, son cápsulas en pastilla, en líquido, todo depende de cómo uno lo quiere encontrar en las herboristerías. ¿Estamos? Bien. ¿Quién va con el preparado farmacéuticos sólidos? Semisólidos, perdón. Yo no quiero leer. No sé, profe, yo no tengo problema. Bueno, dale, Paola. Bien. Pomada. Es un preparado para uso externo de consistencia blanda, untuoso y adherente a la piel mucosa. Ejemplo, pomada de óxido de mercurio amarilla. Bien. Otro que de las pomadas, las famosas pomadas, ¿cuáles tendríamos también? El átomo, la salicrem, la Bengué. Había uno que usaba mi abuela, que ya no me acuerdo. Son diferentes tipos de pomadas que conocemos a través de nuestros abuelos, usos comunes, que vemos en la tele, diariamente, que podemos recomendar a veces también. Bien, esas son las ¿El pomadas. Vaporú también entra aquí, profe? El Vaporú entraría en la parte como aceites, pastas, porque el Vaporú es como un aceite, algo más aceitoso. Usted lo ponen en el cuerpo, ¿no es cierto? Se pone una remera blanca como la mía y la va a quedar una mancha como de aceite impresionante. Es más aceitoso, más pastoso sería. Bien, bien, profe. Bien. Sí, Paola, continúa. Bien. Pastas son pomadas que contienen una fuerte preparación de polvo insoluble en la base para aplicar cutánea. Ejemplo, pasta de óxido de zinc, 176 cremas, emulsiones de aceite de agua, agua en aceite, de consistencia semisólida, no untuosa o líquido muy espeso. Ejemplo, pomada de agua de rosa. Otra forma farmacéutica semisólida son las caleas y empastos. Bueno, los emplastes, los famosos emplastes que sabían hacer nuestros abuelos para curarse de diferentes enfermedades, sobre todo, que hacían la mezcla de agua con las hierbas, que masajeaban, las ponían a fermentar, que se haga todo el preparado, el menjunje, dijese yo, iban y te colocaban en la zona del dolor y se iban. Los remedios caseros de nuestros abuelos hasta la fecha son excelentes. Son excelentes porque se van los dolores. Acá, como dije, entraría lo que sería el Vivaporú, porque es una forma acuosa y muy aceitosa. ¿No? Bien. Continúa, Paola. Preparado con forma líquida.
Soluciones. Son soluciones químicas disueltas en agua para uso interno y externo. Si son usadas en la piel, son lociones. Por vía rectal, enemas. Por nebulizaciones, inhalaciones o para el ojo, colirios. Ejemplo, soluciones yodo Hasta ahí o nomás. Hasta ahí nomás, pues, porque es más de lo mismo que ya venimos hablando. venimos hablando. Bien. Las formas líquidas, si bien sabemos, son los medicamentos líquidos, los inyectables, los bebibles, lo que nos podemos untar en nuestro cuerpo. También tenemos lo que sería la parte de, por ejemplo, las aguas de micelar, que son aguas para desmaquillar, hacer un tratamiento de la piel. Bien. Tenemos las gotitas para los ojos, las gotitas oculares. Tenemos gotitas nasales también, un ejemplo, de Exalergin, Refrenax, son gotitas que hacen un buen accionar para la vía respiratoria y descongestionar. ¿Vamos? Sí. También otro de los líquidos serían los sueros. Por ejemplo, los sueros. Los sueros son de solución fisiológica. Tenemos sueros en base de azúcar, en base de dextrosa, en base de solución fisiológica o algo muy salinizado de más. O sea, viene diferentes preparados en la parte líquida, pero sabemos de qué estamos hablando. Líquido. Todo lo que sea líquido. Bien. Continúa. Bien. ¿Dónde sigo? En jarabes. En jarabes. Jarabes. Es una solución concentrada de azúcar y contiene drogas, dice, no sé si será droga. Se llama jarabe medicamentoso y jarabe de codeína. Bien. Todos sabemos cuáles son nuestros jarabes. A veces tomamos un bisolbón, por decirlo, un Vic, una tos, jarabes Sí. también para el dolor de cabeza, que teníamos el bisolbón, que teníamos el ibuprofeno. O sea, muchos jarabes, sabemos que existen los jarabes. Su forma es líquida, a veces un poco más espesa, pero son líquidos en sí. Por ejemplo, yo me acuerdo un medicamento que nos daban a nosotros de niños, era el porpolio, algo así, era un jarabe muy amargo, y era medio denso, medio pastoso, y era horrible, porque era horrible. Así que, bien, continúa, Paola. Bien. Pociones. Es un preparado líquido acuoso azucarado que contiene una o varias sustancias medicamentosas. Ejemplo, poción gomosa. Bueno, las pociones. Todos hemos escuchado hablar de las pociones, que estas pociones de aquello, todo. Mayormente, esto se hace en las partes de las zonas rurales, las famosas pociones o infusiones, que ellos les llaman. Por ejemplo, una infusión de raíz de manzanilla, o hojas de eucalipto, todo eso que van mezclando ciertas plantas medicinales y van creando una poción que es para, ya sea para la tos, para el reuma, para el estómago, para lo que venga. Esos son. Bien. Continúa. Mucilago. Coloidal, ocuosa, viscosa y adhesiva de goma. Ejemplo, mucilago de goma arábica. Bueno, este mucílago es, digamos, la parte de los jarabes expectorantes. ¿Sí? Vieron que viene en forma medio gomoso, medio acuoso. Una sustancia media feita, digamos, que no te dan ganas de tomarlo, pero lo tenemos que tomar y es buenísimo. Es muy bueno. O por ejemplo, escucharon tomar o nombrar o tomar la famosa Milanta, Sí. el antiácido. Bueno, esa es una de estas, un mucilado. ¿Por qué? Porque es media acuosa, media lechosa y media pastosa, gomosa. Que cuando pasa, parece que estamos tragando un pedazo de tiza porque no hay raspa, una cosa áspera que se siente en el tracto digestivo.
La lengua queda pastosa, queda áspera. Bueno, es este. Bien, y eso también es ¿Cuál, Paola? arábiga. La goma arábiga sería eso, exactamente los jarabes expectorantes. Bien, Esos son. Continúa. bien. Emulsiones es una forma medicamentosa líquida de aspectoso lechoso o cremoso. Ejemplo, emulsión de vaselina líquida. Bueno, todos conocemos la vaselina como viene en forma líquida, aceitosa. También se la puede tomar porque viene una vaselina saborizada hoy en día. En forma lechosa, la milanta, todos esos tipos de medicamentos que son medio lechosos, medio ásperos, todos esos son. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, sigamos con lo que es suspensiones y vamos a terminar hasta ahí porque son muchísimos. Y ustedes para la próxima clase van a leer insuficiencia cardíaca, van a leer hasta exploración física. Insuficiencia cardíaca hasta exploración física. ¿Estamos? Hasta ahí van a leer. Continúan, Paula, ya con el último, porque ya se nos va a hacer la hora. Bueno, puede ser o suspensiones. Sí. Suspens. No, suspensiones. Es un preparado líquido de aspecto turbio o lechoso constituido por la dispersión de un sólido o un vehículo acuoso. Si es muy densa, se denomina magma o leche de magnesia. Si las partículas son muy pequeñas, están hidratadas en un gel de hidróxido de aluminio. Bueno, esto mayormente se le da a las personas que tienen ciertos problemas digestivos también. Bueno, la milanta es una para poder recubrir todo el tracto digestivo. Pero hay otros medicamentos, no me van a salir el nombre ahora, pero se usa mayormente para las personas que tienen tratamientos oncológicos, que quedan muy debilitados en la parte digestiva, que cualquier cosita que comen lo devuelven. Bueno, es para hacer una protección gástrica, para que el estómago no se empiece a despelachar, por así decirlo, que no empiece a formar úlceras. ¿Estamos? Son medicamentos para protección gástrica, sobre todo. ¿Estamos? Bien. Bien. Bueno, los dejo ir 5 minutitos antes. Ya saben, me busquen la información de Rudolf Buschain, Vida y Obra. La próxima clase lo debatimos y van a leer insuficiencias cardíacas. ¿Estamos? Sí, sí, Insuficiencia cardíaca. ¿Ah? Bueno, profe. Bueno, nos vemos en la próxima clase, chicas. Que estén Profe, bien. ¿puedo Cuídense hacerle una bien. consulta? ¿Sí, por favor? Con respecto al tensiómetro, yo Sí. conseguí el tensiómetro digital, no conseguí el Bueno, está manual. bien. Está bien, está bien, está bien. Ya después de esto de insuficiencias cardíacas, ahí vamos a ir practicando todo. ¿Estamos? Bueno, profe, dale. Listo. No hay problema en eso. Digital o el aeróbico, ese